Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al video tutorial número 63. El día de hoy arrancamos prácticamente con el capítulo número 7, penúltimo capítulo de esta serie. Ya casi nos estamos acercando al final. Eso no quiere decir que se esté poniendo mal, al contrario, la pachanga se encuentra en su pleno apogeo. Muy bien, capítulo número 7. En este capítulo estaremos viendo lo que son el manejo de archivos. Antes de comenzar con lo que son manejos de archivos, he de decirte que hasta ahorita toda la información que hemos estado manipulando se esfuma en cuanto tú terminas de ejecutar tu aplicación. Es decir, si solicitas un nombre, ese nombre lo puedes manipular mientras estás en tiempo de ejecución. Terminando tu aplicación, ese nombre se esfuma, la memoria se borra y ya no tienes manera de recuperar nuevamente sus datos. Entonces, mediante el manejo de archivos, pues ahora sí vas a poder almacenar en algún archivo regularmente de texto plano todos esos datos que manipulas con anterioridad en tiempo de ejecución. Pero antes de comenzar, te voy a decir qué es un archivo. Un archivo es un conjunto de información la cual está almacenada en algún medio de escritura. Todos estos medios de escritura tú ya los conoces: un disco duro, una memoria, un CD, un DVD, un disquete, aunque casi ya no son muy usuales, ¿verdad? Pero son finalmente unidades de almacenamiento, ¿no? Posteriormente puede ser manipulado, es decir, este archivo lo puedes manipular. ¿Cómo lo puedes manipular? Leyéndolo, escribiéndolo, eliminándolo, modificándolo, etcétera. Muchísimas cosas que puedes hacer con ese archivo. Vuelvo a repetirte, es un conjunto de información que se almacena en algún medio de escritura. Eso es lo que es un archivo. Ahora bien, el proceso para manipular la lectura de un archivo, vamos, si tú tienes un archivo, dos de las cosas más importantísimas al momento de manipular archivo es la lectura y la escritura. El proceso para la lectura de un archivo consta de tres pasitos sencillitos. El primero, si tú quieres, lógicamente, cuando tú vas a ver la información que hay en un archivo, forzosamente sigue el mismo estándar que aquí en todos lados cuando tú vas a leer un archivo: es abrir el archivo. No puedes leerlo sin haberlo abierto con anterioridad. Es decir, si tú quieres abrir un archivo que realizaste, por ejemplo, en Microsoft Word, pues lo primero que tienes que hacer es abrirlo. Como paso número dos, pues es leer, recibir como entrada, es decir, la entrada, los datos que contiene este dicho archivo. Ya después de que tú leíste esos datos, cierras el archivo. No puedes dejar nada cerrado. Es decir, vamos a suponer que a ti se te antoja apagar tu computadora teniendo cerrado el archivo y abierto el archivo. Obviamente te va a decir que no puedes apagar tu PC porque un proceso se encuentra activo. Te lo va a cerrar primero y hasta después se apaga la PC, ¿no? Entonces, en conclusión, primero abres el archivo, después lees el archivo, posteriormente lo cierras. Así es como funciona la lectura de un archivo. Y el proceso para la manipulación de la escritura de un archivo es prácticamente parecido. Lo único que cambia es el paso número 2. Primero abres el archivo, ahora envías como salida, es decir, escribes en el archivo los elementos que vayas a escribir en él. Regularmente esos elementos los tienes almacenados en variables. Este paso número 2 se ayuda de variables en la lectura y escritura. Ya que ya escribiste en ese archivo los datos que quieres escribir, cierras el archivo para terminar de trabajar con él. Nuevamente entonces abres, escribes y cierras. Ese es el proceso. Pero para poder llevar a cabo un proceso como este, C Sharp se ayuda de, como ya lo dijimos al principio en algunos videotutoriales, de espacios de nombres. En este caso el espacio de nombres utilizado es el famosísimo system.io. ¿Qué quiere decir esto de IO? Regularmente, digo, ya si tienes un poquito de nivel de inglés y aparte has llevado otros cursos de programación, sabrás que IO significa in-out, es decir, entrada y salida. Estamos utilizando el espacio de nombres que es contenido en system.io. Muy bien, pero ¿qué contiene? Pues contiene todas las clases que nos sirven para el manejo de entrada y salida de datos, es decir, para poder manipular en este caso nuestros archivos. No necesariamente nada más nuestros archivos, porque finalmente son entrada y salida de datos. Muy bien. Ahora, este espacio de nombres puede contener muchísimas clases. Te voy a mostrar tres clases importantísimas para la manipulación de archivos. La primera, StreamWriter. Esta clase, aparte de que contiene muchos métodos, nada más por decirte, por ejemplo, el write y el writeline, que son los que te pueden servir para escribir datos dentro de un archivo, lo que hace es implementar TextWriter, que es otra clase, la cual sirve para escribir los caracteres de una secuencia en una codificación determinada. Ya habíamos dicho, por ejemplo, en un de codificación, un UTF, perdón.
Entonces, esto lo que haces, cuando tú haces un objeto del tipo StreamWriter, lo que haces es eh, preparar para poder escribir dentro de ese archivo. La siguiente clase, que es la Stream Reader, es lo contrario, es decir, esta implementa un text reader, es decir, para leer texto, el cual va a leer la secuencia de caracteres en una codificación determinada, nuevamente lo vuelvo a decir, texto plano, vamos a decirlo así. Y esta lógicamente también cuando tú implementas un objeto de este tipo, pues lo estás preparando para leer datos del archivo. Estos dos regularmente se ayudan de otra clase llamada file, la cual nos proporciona métodos estáticos para crear, copiar, eliminar y mover. En su caso también abrir archivos, ¿no? Porque si no, si no vamos a, si no, ¿cómo vamos a copiar y todo ese show si no hemos abierto? Y lógicamente también nos contribuye a la creación de objetos file stream, que ya también en algún momento estaremos hablando de ellos. Estas son algunas de las clases que importantísimas para la manipulación de archivos aquí en C Sharp. Pues hasta aquí dejamos un poquito la teoría. En el próximo video tutorial ya estaremos viendo cómo crear y escribir en un archivo y ya ponerlos al mío. Pues recuerda que la práctica es el máster. Nos vemos en el próximo video tutorial.